Nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional, 7 de la mañana con 37 minutos, amigos oyentes. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, 16 de mayo del año 2023, año denominado como el año de la unidad, la paz y el desarrollo. Tamasicona, Alichantapone Pestiucoson, Alichantaña Rikichiri Chirimushan, Casa Alichantaña Yoximushan, y según la última información que tenemos, la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Cotabambas, en el transcurso de estos días, en el transcurso de esta semana, amigos oyentes, bueno, va a emitir un documento para que los estudiantes puedan tener un cambio de horario de ingreso a sus diferentes instituciones educativas, considerando de que ya estamos prácticamente en invierno. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, amigos. Ya peleguis suma puncha cachun que ahora está ya voy a listuña noticia con que veamos mañana que piña que sea con ya peleguis suma puncha siempre ni yo ya a veces esto para pamps ahora cocha de número chequista radio surf número 80. Bueno, con pues apa puncha ya una temprano taja 974782420 teléfono chueje con una paneguna. Se llaman o eje machata paso a Jericamungis o mensaje chata chorea mungis pues ya y maps canja con el mayor gusto. 6 de la mañana con 40 minutos, Javier. Amigos oyentes, vamos a revisar el tiempo. ¿Cómo estamos, amigos oyentes, para el día de hoy? La sensación térmica a esta hora de la mañana está alcanzando los menos 2 grados centígrados. Alichanta Chiripacamu, Shanrique, cielo totalmente despejado. En el transcurso del día, el pronóstico del tiempo nos indica que vamos a alcanzar los 17 grados centígrados. La velocidad del viento va de sur al este a 4.6 kilómetros por hora. La humedad está en 86%. La sensación real, dice, de frío a esta hora de la mañana es menos 2 grados centígrados. La probabilidad de precipitación pluvial es solo 1%. El amanecer, ¿a qué hora se ha registrado? ¿A qué hora ha salido en el horizonte el sol? A las 6 de la mañana con 2 minutos. El atardecer se va a registrar a las 17 horas con 29 minutos. Así es, amigos, con una punchama hoy día tenemos la participación de la nutricionista Pamela Salazar para poder hablar sobre sobre consumo de agua, amigos. Es importante para la persona, para el cuerpo sobre todo. En realidad, pues vamos a ver, efectivamente nos va a explicar Pamela, la nutricionista, la importancia de consumir agua. Muchas veces desestimamos, no tomamos en absoluto nada, pero el cuerpo necesita, amigos, en realidad los órganos también para que trabajen, sobre todo el riñón, ¿no? Para que trabaje, es importante el consumo de agua. Para hoy día, amigos, tenemos esta información. 6 de la mañana con 46 minutos, amigos oyentes. Por otra parte, en el plano deportivo en la región de Cusco, bueno, en alguna medida alegría, pero también a la vez tristeza. Vamos a hablar de 2 equipos cusqueños. Uno de ellos es el Deportivo Garcilaso. Goleó en su casa al Melgar de Arequipa por 4-2. Le fue bastante bien al equipo del Pedacito del Cielo. Por otra parte, amigos oyentes,
un jugador histórico, ¿no? Que también estuvo en las filas del Garcilaso, en su momento el Real Garcilaso, luego, o digamos ahora como el Deportivo, en este caso, ahora como el Cusco FC, le dio el último adiós. ¿A quién? Al Chapo Ramúa. Se despidió del Cusco FC, amigos oyentes, le dijo hasta acá nomás. El día de ayer le hicieron un importante homenaje al Chapo Ramúa. Qué bien, se va, se despide. Bueno, amigos, un saludo desde aquí a nuestros amigos oyentes del distrito de Quiñota, allá en Chumbivilcas, que han estado de aniversario y por supuesto han contado con la presencia de nuestros hermanos aquireños en las fiestas por este aniversario, y han presentado, los aquireños han llevado como siempre esa danza muy peculiar, la danza de los negrillos, ¿no? Bailada en la fiesta del Virgen del Rosario. Así que feliz fiesta, seguramente continuarán con corrida de toros y otras actividades hoy día allá en Quiñota. Así que muchos saludos para cada uno de los quiñoteños, quinoteñas, para todos. Por otra parte, en el plano nacional, amigos oyentes, sobre Dina Boluarte, ella ha anunciado que retirarán a profesores que enseñen, escuchen maestros, Dina Boluarte ha anunciado que retirarán a profesores que enseñen ideologías políticas a los escolares. Lógicamente, señores maestros, esa no es su tarea, no, su tarea es formar, educar, no enseñar ideologías políticas. Dina Boluarte manifestó que los profesores deben contar con una capacidad pedagógica y no ideologizar para confundir la mente de los niños en los colegios. La presidenta Dina Boluarte ha anunciado este lunes que detectan a profesores enseñando ideología política a los escolares. Serán, amigos oyentes, sometidos a un proceso administrativo para ser retirados de sus colegios. Por otra parte, la mandataria Dina Boluarte, amigos oyentes, presentó proyecto para ejercer la presidencia de forma remota por viaje al exterior. Recuerden, no hay una persona que pueda reemplazar en su cargo, es decir, no hay un vicepresidente o vicepresidenta para que pueda ejercer este cargo. La iniciativa del Poder Ejecutivo señala que de no contar con vicepresidentes en el ejercicio, la presidencia será ejercida empleando las tecnologías digitales. El titular del MIDIS dijo que la propuesta es para cuando la presidenta salga fuera del país. Bueno, también tendremos noticias, amigos, sobre el caso, sobre las relaciones internacionales del Perú. En realidad, México y Colombia siguen cometiendo injerencias sobre la situación en el Perú. En realidad, pues, los presidentes de México, así como también de Colombia, siguen declarando. Ayer, sobre todo, el presidente de México ha dicho usurpadora nuevamente a la presidenta Dina Boluarte, y en respuesta la canciller Ana Gervasi expresó su rechazo a las declaraciones de ambos políticos. Creo que la tensión sigue todavía vigente y bueno, ¿hasta cuándo será? Porque en realidad no hay embajador mexicano aquí en el Perú. La presidenta Dina Boluarte le invitó a retirarse y bueno, están simplemente con presencia de algunas delegaciones, pero no está el embajador mexicano. Vamos a ver qué más habrá más adelante, más informaciones, amigos. Por otra parte, en el plano local, escuche bien, estudiantes de la provincia de Cotabambas, se va a iniciar el concurso provincial de narrativa local Cusi Willanacuy 2023, promovido por la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Cotabambas. El concurso narrativo local Cusi Willanacuy tiene la finalidad de fortalecer las competencias comunicativas como lectura, escritura y oralidad mediante la recuperación de la literatura local como cuentos, fábulas, leyendas, mitos, historias,
más testimonios en lenguaje originario, quechua o también puede ser en castellano. Pero también, amigos oyentes, la UGEL está promoviendo el concurso de canto Coylortaki. El concurso Coylortaki 2023 está destinado, a destacar las celebraciones por aniversario de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Cotabambas, revalorando nuestra identidad cultural. Más adelante vamos a ampliar esta información. Bueno, también ha causado de alguna manera satisfacción lo que el Congreso de la República ha aprobado en segunda y definitiva votación, la norma que autoriza a los gobiernos regionales y locales ejecutar proyectos de inversión pública bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones del Poder Judicial y del Ministerio Público, con la finalidad de optimizar el servicio de la justicia. Así que los gobiernos regionales y locales podrán construir infraestructura para sistema de justicia. 6 de la mañana con 48 minutos, amigos oyentes. Estas y otras informaciones vamos a abordarlo hoy en la edición del informativo Huillaricuy, correspondiente a hoy, martes 16 de mayo, año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Mucha atención a la frase de la semana. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, pensar, disfrutar y amar. Amigos oyentes, vamos a revisar la historia. Año 1929 nace en Lima Alberto Toto Terry, la Saeta Rubia, exfutbolista peruano, histórico volante de la selección peruana y uno de los grandes ídolos del Club Universitario de Deportes. En 1945, un día como hoy, muere el ingeniero Carlos Lizón Beingolea, creador de la clasificación de los minerales atendiendo a los caracteres microscópicos de su textura, naciendo así la micropetrografía en el Perú y América Latina. Presidente fundador también de la Sociedad Geológica del Perú. En el año de 1959 nace el jugador Luis Alberto Reina, exfutbolista del Sporting Cristal. En el 2008 se inaugura en Lima la quinta cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, en la que participan cerca de 60 presidentes y jefes de Estado y cuyos temas son la cohesión social y el cambio climático. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 6 de la mañana con 51 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, mucha atención. Vamos a dar lectura a nuestros principales titulares. Así es, amigos, 6 de la mañana 51 minutos y Las Bambas, amigos, continúa con los talleres de participación ciudadana en cumplimiento de la cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental exigida por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. 6 de la mañana con 51 minutos, amigos oyentes. Mientras tanto, la empresa minera Las Bambas reconstruirá con más de 30 millones de soles por obras por impuesto el proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio educativo de nivel inicial número 759, nivel primario, institución educativa número 5833 Antonio Cano Cáceres, y la institución educativa de nivel secundaria de la comunidad de Pumamarca, ubicado en el distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas. Y también en nuestro espacio de salud, a través del informativo Huillaricuy, hoy abordaremos sobre los errores que cometemos al consumir agua con la nutricionista Pamela Salazar del Centro Médico Antahuasi, quien nos orientará a las familias para tomar en cuenta en el cuidado de la salud. 6 de la mañana con 52 minutos. Mientras tanto, la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Cotabambas está promoviendo el concurso provincial de narrativa local Cusi Huillanacuy 2023,
competencia comunicativa de lectura, escritura y oralidad mediante la recuperación de la lectura local como cuentos, fábulas, leyendas, mitos, historias y testimonios de nuestra provincia. Además, están desarrollando el concurso de canto Coillurtaki por el aniversario de la UGEL Cotabambas. Atención, la comuna provincial de Cotabambas, a través del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Promoción y Competitividad de los Productos Agropecuarios Potenciales, realizaron la feria gastronómica y derivados por el Día de la Madre con la finalidad de mejorar el servicio al desarrollo económico local y aprovechar los productos agropecuarios de nuestro distrito. Soctoras Tutamantan Pescachunca 15 Yupañoña. Mientras tanto, la Municipalidad Provincial de Cotabambas está informando, mucha atención a las comunidades de Azacásic, Azacancha y Quello, que el día miércoles 17 del presente, el camión recolector de basura, el compactador de residuos, estará en dichas comunidades y comunidades anexas aledañas a partir de las 7:30 de la mañana, incluido Añocalla y también Pojpoqueray. Y una delegación de la Municipalidad Distrital de Akira, amigos, participa en actos protocolares por el 61 aniversario de creación política del distrito de Quiñota, Chumbivilcas. Los actos protocolares iniciaron con la misa y Tedeum, para luego continuar con la sesión solemne, luego izamiento de pabellón nacional, desfile cívico y saludos de la delegación de la Municipalidad Distrital de Akira, donde los aquireños presentaron la danza Negrillos, danza bailada en la fiesta de la Virgen del Rosario. 6 de la mañana con 54 minutos, autoridades de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas saludaron ayer por el aniversario del distrito de Quiñota. Durante el acto protocolar, el alcalde de la comuna provincial indicó que su política de gestión es la ejecución y culminación de obras públicas, como el reinicio de la construcción de la Plaza de Armas de Palpa. En esa línea, reiteró su compromiso para ejecutar obras de envergadura para Quiñota. Vamos con las noticias en el ámbito regional, amigos. Corte de Justicia de Apurímac realiza mesa de diálogo sobre administración de justicia con la finalidad de promover y fomentar el diálogo entre las instituciones que administran justicia y la sociedad civil. La Corte Superior de Justicia de Apurímac realiza este jueves 18 de mayo a partir de las 9 de la mañana en la ciudad de Tambobamba la mesa de diálogo Justicia Manta Rimaycusunchis, con la participación de representantes vinculados a la Administración de Justicia y la sociedad civil. Desde hoy, INDECI recomienda medidas de preparación ante descenso de temperaturas nocturnas en la Sierra Sur. Fenómeno se presentaría hoy martes 16 y mañana miércoles 17 de mayo en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno y otras regiones más del sur, según el CENAMI. Ya se sufren, amigos, las consecuencias de la presencia de heladas. Atención, en Arequipa, 200 alpacas mueren por heladas y nieve en las alturas de Caylloma. Las autoridades de la zona solicitan apoyo humanitario para niños, adultos mayores y medicamentos para sus ganados. 6 de la mañana con 56 minutos, Loreto en alerta. Un total de 7.314 casos de dengue reporta la región en lo que va del año. De este total, 10 personas se encuentran hospitalizadas con síntomas graves en diversos establecimientos de salud de la región. Otras 12 personas presentan signos de alarma y 14 se encuentran en observación al presentar síntomas sospechosos. En Ancash, atención, aumentan casos de dengue y ya suman 306 los infectados por esta enfermedad. El brote de dengue continúa diseminándose por la zona costa de Ancash y creciendo de manera exponencial. La Dirección Regional de Salud, DIRESA, ha confirmado que ya son 306 las personas que han contraído la enfermedad. Por otra parte, orgullo de Huancayo. Se trata de la emprendedora que inventó envases autocalentables sostenibles. Los envases creados por Pamela Casimiro funcionan con energía natural y sirven para calentar alimentos. Así es, más noticias, amigos. Atención, más noticias. Nos vamos a las noticias del ámbito a nivel nacional. Atención.
Y Dina Boluarte, presidenta de la República, amigos, presentó proyecto para ejercer la presidencia de forma remota por viaje al exterior. La iniciativa del Poder Ejecutivo señala que, de no contar con vicepresidentes en ejercicio, la presidencia será ejercida empleando las tecnologías digitales. El titular del MIDIS dijo que la propuesta es para cuando la presidenta salga del país. Más información en el plano nacional al respecto. Congresistas rechazan que Dina Boluarte pueda ejercer la presidencia de forma virtual en caso de viajes. No es prioridad. De esta manera, los congresistas Carlos Anderson, no agrupado, y también Flavio Cruz de Perú Libre consideraron que el proyecto de ley del Ejecutivo debe ser rechazado por el Parlamento. Más noticias con la presidenta de la República. Ha dicho que no cesará en el combate contra la inseguridad ciudadana, que es una lucha no solo del Estado y las instituciones, sino de todos los peruanos que desean un país en paz. Así lo señaló durante la ceremonia de honores fúnebres a la suboficial Olenka Dayan Cabrera Machacuay, fallecida el último fin de semana durante un enfrentamiento con una banda criminal en Juliaca, Puno. Más información sobre Dina Boluarte. Anuncia que retirarán a profesores que enseñen ideologías políticas a los escolares. Dina Boluarte manifestó que los profesores deben contar con una capacidad pedagógica y no ideologizar para confundir la mente de los niños en los colegios. La presidenta Dina Boluarte anunció este lunes que se destinarán y detectarán a los profesores que están enseñando ideologías políticas a los escolares. Ellos serán sometidos a un proceso administrativo para ser retirados de sus colegios. 6 de la mañana con 59 minutos y el procurador público presentó su carta de renuncia al cargo tras denuncia por presunto nepotismo. Marco Antonio Palomino renunció al cargo de procurador público luego de que un reportaje periodístico revelara que habría facilitado contratación de familiares en el Estado. Más información en el plano nacional. Fernando Camet, empresario vinculado a caso Odebrecht, fue capturado en Madrid. Agentes de Interpol detuvieron a Fernando Camet, exgerente general de la empresa JJC, Contratistas Generales, quien se encontraba prófugo desde el año pasado. El empresario deberá cumplir 24 meses de prisión preventiva por caso Carretera Interoceánica Sur. Y la canciller peruana Ana Gervasi expresó su rechazo a las declaraciones de los presidentes de México y Colombia contra la presidenta Dina Boluarte. Mediante un pronunciamiento, Ana Gervasi indicó que la postura de los mandatarios de México y Colombia son injerencistas y buscan tergiversar la realidad. Además, ha expresado rechazo a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de México y su par de Colombia, Gustavo Petro, respecto de la mandataria Dina Boluarte. Parece que están actuando en dúo estos dos presidentes para desprestigiar al Perú y a la presidenta Dina Boluarte. 7 de la mañana con 1 minuto. Titulares en el plano internacional. Andrés Manuel López Obrador rechazó nuevamente entregar al Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico. Andrés Manuel López Obrador se ha negado a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno peruano, alegando que su administración no reconoce como presidenta a Dina Boluarte. Mientras tanto, amigos, atención, el presidente mexicano Petro compara su país con el Perú y dijo: aquí en Colombia vamos con paso decidido a la democracia. El pueblo está avisado, aquí no pasará lo de Perú, destacó el mandatario colombiano en medio de la polémica tras la declaración del coronel retirado del ejército John Marulanda. Más información en el plano internacional. El juicio político de censura contra el presidente Guillermo Lasso será el próximo martes. La Asamblea Nacional de Ecuador convoca para el próximo martes a las 10 de la mañana a los legisladores a una sesión en la que se desarrollará el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso. Más noticias internacionales, 7 de la mañana con 2 minutos. La reindustrialización
reindustrialización de Francia. Atención, el presidente Emmanuel Macron anuncia inversiones por 13.000 millones de euros. Unos 200 dirigentes de multinacionales participaron en el Palacio de Versalles en la 6ª edición del CHOS France, un evento que Emmanuel Macron creó al inicio de su primer mandato para marcar su voluntad de hacer de su país el más atractivo de Europa para las empresas. 7 de la mañana con 3 minutos, información en el plano deportivo. Alianza Lima logró un gran resultado y derrotó por 2-1 al Deportivo Municipal. El conjunto blanquiazul comenzó perdiendo el partido, sin embargo, apareció Carlos Zambrano por partida doble para darle el triunfo a los blanquiazules y ponerlos a un paso de ganar el torneo Apertura, que es muy polémico este encuentro deportivo. No sé si, Guillermo, usted vio el encuentro deportivo, pero vaya qué arbitraje, amigos oyentes. Vaya qué arbitraje, definitivamente. No es posible que un offside que todos, absolutamente todos, incluido las cámaras, todos lo vieron, al final no le cobraron. Usted, de seguro, Guillermo, no lo ha visto, ¿no? Adelante. Alégrese que el Deportivo Garcilaso consiguió también un gran triunfo como visitante al derrotar por 4-2 al Melgar en el Estadio Monumental, en el UNSA, en el partido correspondiente a la fecha 2 del torneo Apertura en la Liga 1. El conjunto cusqueño volvió al camino del triunfo después de 9 partidos, escuche, y lo hizo en una plaza complicada como lo es pues Arequipa. Nuestro gran amigo David Ortiz está saltando de un pie. Feliz. Y bueno, por otra parte, en la región de Cusco, amigos oyentes, eres grande, eres ídolo. Cusco FC anuncia la salida de Alfredo Ramúa. Después de 10 años, el 10 del Cusco FC, el Chapo Ramúa, le dice adiós a este equipo cusqueño que tanto le dio. ¿Cuántos años le habrá acompañado? 10 años. 10 años, estuvo, ¿no? 10 años, sí. 10 años. Muy bien. Y por otra parte, Guillermo, hay un paréntesis chiquito nomás en el plano deportivo, pero que no tanto tiene que ver con deportes, ¿no? Pero sí con jugadas, porque don Guillermo Richarte al Cuto Guadalupe le hicieron una tremenda jugada, no se imagina. Su esposa le puso los cachos. Le hizo un tremendo amague, ¿no? Al Cuto Guadalupe, Bueno, ayer, ya de seguro que en el transcurso del día te vas a enterar, pero lo cierto es que el Cuto Guadalupe le pusieron los cachos. Bueno, tenemos noticias de André Carrillo también, y se ha despedido de Ramón Díaz con un emotivo mensaje, y le dijo: fuiste más que un entrenador para nosotros. En este caso, el delantero peruano André Carrillo se pronunció luego de confirmarse de la salida del entrenador Ramón Díaz en el Al Hilal. Ayer lunes el Al Hilal se quedó sin entrenador luego que el argentino Ramón Díaz anunciara que dejará su cargo a falta de 4 fechas para el final de la Liga Profesional Saudí. La leyenda del River Plate volverá a Argentina para acompañar a su familia, que atraviesa un momento difícil. 7 de la mañana con 5 minutos, amigos oyentes. Nuestra línea telefónica es el 974782420. Se puede comunicar con nosotros, nos puede escribir sus comentarios también a transmisión de Facebook. Nos vamos a una ligera pausa y estamos regresando con el desarrollo de nuestras notas informativas. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad Desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sector de John Cruz de acá del sitio de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando
con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca comunidad trabaja aquí en Cabuslap, en la que estado de emergencia declarado esta página, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de estas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señor. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. 7 de la mañana con 9 minutos en el informativo Huillaricuy, Guayajaicona, Panaicona, Sumasponche, Cachon, Zapanco, Niquichispaj. Y desde nuestro medio de comunicación, pues bueno, les hacemos llegar el saludo correspondiente para esta mañana bastante fría. Ya se siente el frío, amigos oyentes. Alichantaña Riki Chiri Chiripacamo, Shaniki Alichanta Pestioco son Amaina, Chuaicona, Panaicona, Chiñata Riki, Ojo on Cuiconao, Riki, on Coparocosón. Y la información, el pronóstico del tiempo para el día de hoy nos indica lo siguiente. Mucha atención, amigos oyentes. El viento va de norte a este a 4.6 kilómetros por hora. La humedad está en 86%. La probabilidad de precipitaciones pluviales está en 1%. El amanecer se ha registrado a las 6 de la mañana con 2 minutos. El atardecer será a las 17 horas con 29 minutos. Y la sensación térmica a esta hora de la mañana es 2 grados centígrados. 7 de la mañana con 11 minutos en el informativo Huillaricuy. Y amigos oyentes, es importante mencionar que la empresa minera Las Bambas continúa con los talleres de participación ciudadana en cumplimiento de la cuarta modificatoria de estudio de impacto ambiental, la MEIA, exigida por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles del SENACE. Según la información que hemos tenido, el día de hoy se va a desarrollar este taller de la cuarta MEIA en la comunidad de Quello. En todo caso, la población de Quello, las autoridades, todos están invitados para que puedan participar en este taller participativo
de la cuarta modificatoria de estudio de impacto ambiental. Guayquicuna panecuna kunampunchariki comunidad Kaillones Jape Apariconca. Así que tú parece un llamación que hay chaupe punchado antes atención a guayquicuna panecuna tú parece un chaipe, ¿ah? Atención llamasikuna y me ras mi casian 7 de la mañana con 12 minutos kunan eso sí llamasikuna casian importante uyarina pa guayquicuna panecuna que hay uno tomaimante y menatan aña con el niño hanchis pues ya está más según o no tomananches y menan cuerponchis pa alinch manach haikatan tomananches o maltacho tomayanches pues de repente o aquenja refresco ta tomayuchanco o no tan tomayan en espereque. Así que ya tenemos ya a nuestra nutricionista Pamela Salazar del Centro Médico Antahuasi. Pamela, tenga usted muy buenos días, bienvenida, adelante con su participación. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por darnos nuevamente estos minutos para poder darles siempre algunos alcances acerca de nuestra salud, sobre todo nutricional. Hoy día vamos a hablar un poco sobre el consumo del agua, pero sobre todo de los errores que estamos cometiendo al consumirlas. Casi siempre he escuchado que quieren tomar agua cuando sienten sed. ¿Esto estará bien? Esa sería una de las preguntas. Otra, o también es que, no, el agua es buena, no produce nada, no me va a subir de peso, por ejemplo, así que voy a tomar bastante agua. Y vamos a ver si eso también está bien. Nosotros sabemos que el organismo, por ejemplo, tiene más del 60% es líquido o contiene agua. Entonces, por ejemplo, nuestras células, los vasos sanguíneos, todo ello contiene agua. Es por eso que es bien importante que nos mantengamos hidratados o que consumamos estos líquidos. Pero tomar mucha agua será mejor. Eso es lo que vamos a hablar ahora un poquito más sobre ello. ¿Cuál sería un primer error, de repente, si estamos cometiendo? Es no tomar suficiente cantidad de agua. Entonces, ¿cuánto es lo que debemos tomar? En realidad, cada persona tiene un requerimiento distinto al otro, así sea dentro de la familia, así seamos hermanos, papás, tenemos un requerimiento distinto y eso va a depender mucho de la actividad que tú realices. De repente si hay alguien que está enfermito, por ejemplo pasando por una diarrea, entonces hay muchas cosas o factores que van a indicar cuánta agua puedes tomar. Y puede ser específico. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a un profesional de la salud, un nutricionista en este caso, para que puedas conocer cuánto es tu requerimiento de líquido. Pero no nos podemos quedar ahí. El día de hoy les vengo a dar un poco más de información, de repente algo general, que va a ayudar en la cantidad de agua. Lo importante es entonces que nosotros podamos cubrir la eliminación de agua que tenemos en nuestro organismo. Por ejemplo, cuando nosotros respiramos o hablamos, o la misma saliva a través de los mocos o en las heces, en la misma orina, vamos a tener pérdida de agua. Entonces ahí tenemos que cubrir estas pérdidas. Y por eso es que se ha visto de que estas pérdidas llegan más o menos a unos 2 litros o 2,5 litros. Por ello se pide que se tomen 8 vasos al día. Pero estos vasos tienen que tener 250 mililitros más o menos. No tomemos en vasitos pequeños, hay algunos que tienen hasta 80 y con eso no vamos a cubrir el requerimiento diario. Entonces, a tomar 8 vasitos que llegue por lo menos a unos 2 litros de agua. El error número 2 que podemos tener es que tomamos ya demasiada agua, ¿no? Lo contrario, ya no poquito, sino bastante. ¿Qué puede ocurrir si tomamos demasiada agua? Nuestro organismo tiene algunos componentes, como por ejemplo el sodio, el potasio, el magnesio, que cumplen funciones corporales en el organismo. Y si nosotros tomamos demasiada agua, vamos a diluir estos minerales que vamos a tener en el organismo que necesitamos para que nuestro cuerpo esté trabajando de buena manera. Entonces tenemos que consumir también con la cantidad suficiente, no en exceso, para no diluir este sodio, este potasio y este magnesio. Otro error que podemos cometer es tomar el agua durante nuestras comidas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos consumiendo nuestra comidita en el almuerzo, por ejemplo, vamos a tener algunas
formaciones bioquímicas, como por ejemplo la saliva, la amilasa, para formar el bolo alimenticio, ahí salen en nuestra boca. Luego, este bolo alimenticio pasa hacia el estómago, ¿no? Y ahí interviene ya el ácido clorhídrico, algunas enzimas digestivas y otras funciones bioquímicas que pueden suceder en todo el proceso de la digestión. Y estas funciones no necesitan agua. Es suficiente con lo que vamos a ir generando a través de nuestro tracto digestivo. Entonces no debemos diluir estas enzimas con más agua. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener una mala digestión. Por eso se debe tomar el agua antes de las comidas o después de las comidas. Puede ser hasta 15 minutos o 15 minutos después, pero no mientras vas comiendo. Otro error que podemos tener al consumir líquido es que debemos tomar agua sola, ¿no? De repente en esas embotelladas que nosotros podemos adquirir, y en realidad no es así. Nosotros necesitamos de minerales. En realidad todo ser vivo necesita minerales, desde los animalitos, nosotros las personas, hasta en el agua que nosotros vemos caer de repente estas fuentes de las alturas, ¿no? Que llegan hacia los ríos, tienen minerales. Entonces necesitamos esos minerales. ¿Cuáles son? Los que ya les hablaba, el sodio, el potasio y el magnesio, ¿no? Antiguamente no existía el agua potable, solamente utilizábamos el agua que caía de los nevados, ¿no? Entonces es necesario consumir agua con minerales. Las células necesitan este equilibrio de estos minerales. Entonces debemos tratar que contenga nuestra agüita esto, pero para ello algunas personas dicen, bueno, entonces voy a tomar esas sales rehidratantes que venden en las tiendas, en las farmacias, y no hagas eso, porque estas bebidas rehidratantes tienen mucha cantidad de azúcar y muy poco electrolito, que va a provocar que empieces a subir de peso y no va a ayudar ni siquiera a calmar la sed. Entonces, evitemos esas bebidas rehidratantes. Otro error que podemos cometer al consumir el agua es que no tomemos un agua filtrada o un agua hervida. Algunos solamente van al caño, abren y toman esa agua. ¿Por qué? Porque piensan que, como nos dicen, es agua potable, no significa que esté libre de microorganismos. Esto no debemos hacerlo de manera práctica. No estaría bien. ¿Por qué? Porque en las cañerías también, o en estas tuberías, se van a acumular muchos residuos como pesticidas, toxinas, microorganismos que van a dañar nuestra flora intestinal y que no está adaptada para recibir el agua que llega por estas tuberías. Entonces, ¿qué debemos tomar? Si es que hay posibilidades, podemos agregarle un filtro, o mejor aún, podemos hervir siempre nuestra agüita. No lo tomemos de frente del caño. Otro error que podemos cometer es ponerle azúcar a nuestra agua, ¿no? Hacemos un refresquito, un matecito, y de pronto le estamos siempre incluyendo el azúcar. No es necesario. No usemos tampoco edulcorantes artificiales. Tampoco le agregues saborizantes artificiales a tu agüita. A veces van a la tiendita y compran estos saborizantes y ya tienen su refresco. Y esto no sería bueno para nuestra salud, porque son, como les decía, saborizantes artificiales, y nuestro cuerpo no está hecho para recibir estas sustancias. Entonces no es necesario agregarle más sacarosa, más azúcar a la agüita. Vamos a tener picos de repente de glucosa o de insulina que no son necesarios para nuestro organismo. Entonces puede ser que te hagas cualquier mate, pero no le agregues azúcar. En otro momento, de repente, en otra oportunidad, podemos hablar de los daños que puede ocasionar el azúcar en nuestra salud. Y por último, un último error de repente que podemos cometer, y con esto quisiera que tengamos un poco de cuidado al estar comprando siempre el agua embotellada en estas botellas de plástico. A pesar de que a veces leemos y dicen, no, están libres de PA, que es el bisfenol A, es decir, ese compuesto que nos puede hacer daño a la salud, está libre, nos indica. Pero hay algunos estudios que ya nos están dando un poco de indicios que esto nos puede dañar a largo plazo a nuestra salud. Estos estudios han encontrado disruptores endocrinos en estos plásticos que han ido dañando inclusive a los fetos de las madres que están gestando.
Necesitamos mucho más estudios seguramente acerca de esto, pero ya ahí con unos indicios podemos tener precauciones. No esperemos, ¿no?, de acá a unos años que ya salgan los resultados y digan, sí, verdaderamente esto nos va a hacer daño, ¿no? Y nosotros hemos venido consumiendo de estas botellitas de plástico. Si podemos evitarlo, en todo caso pueden utilizar botellas de vidrio para colocar el agua, o de repente algo de aluminio que nos podría ayudar, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, por favor, en estos errores que a veces cometemos al consumir nuestra agüita. Pero sí, es importante que te mantengas hidratado durante el día. Recuerda siempre hasta 2 o 2,5 litros diario. Pamela, te agradecemos por la importante información que nos has compartido. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. 7 de la mañana ya con 22 minutos en el informativo Guillarico, y agradecemos a las personas que también nos acompañan a través de transmisión de Facebook. Rosa Tito Pérez, saludos desde Cusco, gracias Rosa. Carlos Roque nos escribe, nos dice lo siguiente: saludos al informativo Guillarico. Aide Quispe dice, saludos desde Cotabambas, entendemos desde el distrito de Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui. Atención, Oaegekuna Panaikuna, Llaqtamasecuna, 7 de la mañana con 23 minutos. Oaege Pajarime, Llaqtamasecuna Pajarin, miércoles 17 de mayo. Llaqtamasecuna Aparecunja, atención, Jovincuna Paja, Picunan Jovincuna Cumplichanco, Chunca Hanches, Watata, Llaqtamasecuna, Hankunas me inscribicuna Iquichis, que hay libreta militar, Paja, que hay comunidad y en el centro poblado de Jonjaja. Y me esta pancha, Hanches horas 15 chunca, Yopainimata Pacha, hasta el mediodía. Chaitan Oaxericamuchanariki, Huerajocha, alcalde del centro poblado menor de Jonjaja, a todos los jóvenes que van a cumplir, que ya están cumpliendo 17 años, deben de inscribirse, atención, para recibir su libreta militar. Esto en la comunidad de Jonjaja. Tienen que acercarse al centro poblado, a la municipalidad de Jonjaja, desde las 7:30 de la mañana hasta el mediodía. La inscripción es gratuita, solo pagarán el derecho de las fotos. Ni llame, ya está más de pagar en puncha, Huaynacuna, si pascunapas, manan carillacho, warmipas, ya está más de 17 años, mañana ya cumplieron con ya inscribir con X libreta militar tachasquina X, atención, que va a ser en la municipalidad de Jonjaja. Este es un comunicado que nos alcanza pues el alcalde del centro poblado menor de Jonjaja. Igualmente, atención, amigos, la Municipalidad Distrital de Progreso, a través de la Unidad Local de Empadronamiento, comunica a las personas que faltan actualizarse en las siguientes comunidades. Por ejemplo, en Escorno, atención, Pecona Mana Empadronacoranquiresaj, Chocay Sisfo Nesjapaj. Atención Escorno, atención Jonjaja Pampa, atención Chet Jasja, atención Récord Jonjaja, atención Jawanguiri, atención a Picunan Mana Empadronasjacho Cachanquiches, Kay Sisfo Nesjapaj, atención. Cheja, pagar en Punchao, Canjatajme, a partir de las 9 de la mañana, que hay Récord Jonjaja Yachtapi. Chaitan Huillaricamuchanariki, Municipalidad Distrital de Progreso, ya, pagar en Punchao. Pecona Mana empadrona Curanquischo, que hay Sisfo Nesjapaj, pagar en Punchao, miércoles desde las 9 de la mañana en la municipalidad. Atención de Récord Jonjaja, Chaylapin, inscribir con Aikichis, empadrona Aikichis, Chayman Asoyanikichis. Así que es un aviso para todos nuestros hermanos que están en esta parte, sobre todo Escorno, Jonjaja Pampa, Chetkasja, Récord Jonjaja y Jawanguiri. Algunas una panecuna que hay Huillarico, y 7 de la mañana 25 minutos. 7 de la mañana con 25 minutos. A esta hora de la mañana nos trasladamos hasta la capital de la provincia de Cotabambas, el distrito de Tambobamba. Aquiles Abarca a través de la línea telefónica. Aquiles, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. Guillermo, muy buenos días, mi saludo muy afectuoso a todos los amigos quienes trabajan en Radio Surfo. Y así es, el día viernes, no fue el día viernes pasado del presente mes, se volteó el rodillo de propiedad de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, después de cumplir el trabajo del día. Qué pena, ¿no? El accidente pasó en el lugar de Soncopuna. Nos indican que el maquinista tiene uno de los brazos
fractura y ya de inmediato lo evacuaron a la ciudad imperial de Cusco. Según Guillermo Cachan, accidente pasachanta, bueno, un trabajas penjamenta de consecución, vamos pasar a ejerar a capos corrobios. Yo digo primavera a capuña, que es un capuño acá, bueno, caja maquinista, pues brazos aquí, con la tapicuna mitarigus. Por último, también este sábado se va a inaugurar el Estadio Municipal de Tambobamba. Así que el estadio está quedando muy bonito, solamente faltando algunos retoques, mis queridos amigos. Chayo, Guillermo, con el Tutamantan, Parlarimuini, Rimarimuini, Karam, y Matacho Tapuriman Tumampa. Cosa pone profesor Aquiles, Añan Chacuy, que bajaricamos Haikimanta, Villaricamos Haikimanta. Topa con Camaña. Bajar en cama. 7 de la mañana con 27 minutos, 7 de la mañana con 27 minutos, finalmente ya llega la parte final de los trabajos entonces del estadio principal de Tambobamba. Se deja allí, me voy a sábado, punchota, inauguración, estará confirmado ya, pues por eso a ver, bueno, la información llega con Aquiles Abarca, amigos. Bueno, este estadio municipal, bueno, ha estado bastante tiempo en restauración y ahora prácticamente luce algo nuevo. Vamos a ver el día sábado. Es totalmente nuevo, Guillermo. Entiendo que no han restaurado. El estadio es nuevo. El estadio no es el Rairoja, me refiero municipal, ¿no? Estamos hablando del estadio Rairoja. ¿Hay otro estadio municipal? Por eso, el estadio Rairoja tiene ya muchos años, no es nuevo. Sino que en todo caso es una restauración, pero el estadio municipal dijo, bueno, entiendo que es el estadio de Rairoja el que se va ya a inaugurar. Pero este no es nuevo. Vamos con comunicación telefónica. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días. Aló, jefe, buenos días. Sí, buenos días. Lo escuchamos. ¿Sabes, jefe? Loco, te permito más allá que una canasta manta, cañón, chian, señor amo, me viste aquí de Villafuerte, y no te ya sigue pasando canasta, que no está haciendo, esta, maikino, no amo, que tenga, Uriari Mangi Guman. Ah, ya, papá. Mana, cañón, tu conchis, remay, tarik, wajamaik, mana, uyaren paingue, choreki. Ajá, mano, uyaren, wajamaiki. Uyano, tenas, uyano, asete. Mana no kayo kaya chay kucho ni panimos carde na mana papa ni shaiki mariki fuera cocha pero sigue hablando canasta de noticia entonces papá a ver hojtao ni shaiki pitki panta shanik no cacho cancho panta shenga a ver imata kainon genera ikreki wahamsaiki willasaiki mai penes parik wahamaik mana ka oyarimangecho sí no escuchacho no escucháis maná, papá. Conan tu noticiero toqueros pena bajman to hamsaik papá. Uyare wanki, amainacho. JP Williams Saik. ¿Ya? Muchas gracias, papá. Buenos días. Gracias. Bueno, es importante eso, ¿no? Porque no es que yo lo tengo aquí, allá, o yo te tengo que dar las indicaciones dónde está la canasta. Por eso te he dicho, y a la señora Nevesa Piñe Villafuerte, lo lamento, qué pena que el día de ayer haya venido y se haya dirigido a un sitio, pues ya de frente, como quien dice, ahí está. No es que es así, amigos oyentes. Por eso hemos dicho, ¿no es cierto, Guillermo? Wajamos aiki. Wajani, mano, uyere mancho. Mané no escuchañacho. Sí, mi comunicación sumascana. A ver, voy a una paneguna mana pasi uyere kuranque chucheja llamada perdienes jaoicos pequeja cotichimuaj caran wajiaco y de cheja alinta parlecos pa maiping. Porque manaya empresa pichuño jaico una paneguna japi coca y productos de primera necesidad taja, sino chaita garanti con rico ojlaupe, o proveedor chaita honja. Maiping honyomun que maiping chasque con que chaita seguramente parlas pa alinta echas pa chaita ja rinaiki apagapo. Mana niran kuchori que huyana va a ser picho entregas aquí con nirami, sino ni ciudan que alguien chuyata. A ver, guajeamos hay que parlarina para huyamos hay que maipin joñón que es pa mana ta contesta camon que chuma oyarin que han guajea camakaran ama como un tajarina chumayampas. Ajá, yan capajariki ni sé que me guajamos hay quienes para. Entonces que noticia tocuita guajeamos son que atención papá ya. Su llama en que papá tu corocti mana pis kaskan rato haram sai kichok chikachan suaran que o takam sriki haramai checa rimero son ya kashan riki señora Alejandrina Sierra Villegas
por favor, a la señora Alejandrina Sierra Villegas. Tienen que comunicarse con nosotros, con la radio, para hacer efectiva la entrega de su canasta. Ella ha sido ganadora en el sorteo por el Día de la Madre. Bueno, vamos a ver, 7 de la mañana, 31 minutos. Seguimos con la información, amigos. Ya estamos de Cona, que hay jueves, Mincia, hasta jueves 18 de mayo. Atención a Pareconja, atención a Tamboamba, Yachtapi, mesa de diálogo, Justicia Manta, Rimaikusunchis, con la participación de representantes vinculados a la Administración de Justicia y la sociedad civil. Así que esto va a ser con la finalidad de promover y fomentar el diálogo entre las instituciones que administran justicia y la sociedad civil. A ver, acá hay miércoles o jueves 18, jueves 18 desde las 9 de la mañana. Bueno, esta importante reunión se realizará en el auditorio Casa Cultural de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, en la ciudad de Tambobamba, y contará con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia Apurímac, Magíster Edwin Tairo, y el responsable de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la región de Apurímac. Chaypin Guayajecuna Panaycuna Canja, representante Cunapas, Ministerio Público Manta, Chaymanta, Defensoría del Pueblo, después Defensa Pública, también Chaypin Canja, Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, y Nayataj, Yachtamasecuna, Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, y Nayataj, Chaypin Canja, Colegio de Abogados de Apurímac y Frente de Defensa de la Provincia de Cotabambas, quienes se reunirán con la población interesada de la provincia. Pues amigos, este programa Justicia Manta Rimaikusunchik, así dice, ¿no? Rimaikusunchik. Se realiza, este tipo de mesas en las 7 provincias del departamento de Apurímac por lo menos una vez al año, priorizando la necesidad más urgente de la población y la sociedad civil, teniendo como fin promover y fomentar el diálogo como mecanismo para la atención preventiva de las diferencias, controversias y también insatisfacciones referentes al servicio de administración de justicia, recogiendo propuestas y sugerencias que contribuyan a mejorar este servicio. Así que jueves está Yachtamasecuna, es con horas totalmente Jayarecon Jacay Justicia Manta Rimaikusunchik. Cheja Yachtamasecuna, Yapayan representante con la Chaypicaja, seguramente Chaype Joñongaco, recomendación kunata, reclamo kunata, y meinan justicia canchu manachu camps, tariconchu manachu camps, Kay Cotambo Soyonchispe, y meinatan Alinman por Inma, y meinatan mejoramiento Kama, Yachtamasecuna, Cheja, por Enapkashan. Kaypeja, Kichatan Kanja Puncoja, Yachtamasecuna, atención Kayja Kanjarique, atención Nisiamerique en la Casa Cultural. A partir de las 9 de la mañana, amigos. 7 de la mañana, 34 minutos, el informativo Villaricuy. Más noticias, amigos. Atención, Yachtamasecuna, 7 de la mañana, 34 minutos. Nos vamos con más noticias a esta hora de la mañana, amigos. Guayajecuna, Panaycuna. Es importante, Guayajeche, Panache. Atención, Jawarecuna, Manancay, Yachtanchispeja, Cancachu, Chay, Onjoyja, Cay, Dengenesjaja, Ancatra, Guayajecuna, Panaycuna. Hola. Siempre, Guayajeche, Zancudo. Hangra Sankudo Jalachtamasecuna Causampunea o Ejechaicuna Panasecuna Maiping 1 Jochalaes en Chaipi. Atención, y en Lima, en las diversas municipalidades ya están realizando la fumigación de cementerios, sobre todo para evitar el aumento de casos de dengue. Atención, esto es en muchos municipios. Uno de ellos, por ejemplo, el municipio de Carabeillo, ha realizado labor de fumigación en diversos cementerios del distrito como parte de las acciones para evitar el avance del dengue. En Apurímac, se ha presentado casos de externos, ¿no? O sea, han venido personas de afuera y han sido detectados en Abancay y en Chincheros, pero hace ya meses atrás. Más adelante últimamente no hubo, pero hay que de todas maneras ser precavido. Es importante ser precavido, sobre todo esto le corresponde a las autoridades. 7 de la mañana con 35 minutos en el informativo Guillarico, y vamos hasta la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, hasta la Oficina de Imagen Institucional. Dante Maigua con la información. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Muy buenos días, adelante, te escuchamos. Colega, muy buenos días a toda nuestra digna audiencia que mañana tras mañana están siempre en la sintonía de Radio Surfui. Y en primera instancia quiero saludar a nuestro distrito, que es la tierra del Huacahuajra y el reloj solar. Me estoy refiriendo al distrito de Queñota, que está cumpliendo sus 61 años de existencia política.
tal sentido, el día de ayer nuestra autoridad provincial de Chumbivilcas ha estado presente juntamente con los regidores y una comisión que se ha viajado para allá y puedan acompañar obviamente en esta celebración con acto protocolar. Se ha participado también en lo propio en la sesión solemne y en todas las actividades que también el día de hoy van a continuar. El día de hoy tenemos la corrida tradicional, entonces nuestros hermanos de Quiñota están cumpliendo 61 años y nosotros queremos felicitar a través de vuestro medio a todos nuestros hermanos entonces quiñoteños que también ayer han estado representados por su señor alcalde, el Consejo Municipal, señor Donato Capchi, ha estado presente entonces en todas estas importantes actividades, lo propio también licenciado José Alberto Flores Cruz, quien se ha hecho compromisos para priorizar los proyectos que están también, por supuesto, a la espera, a la cartera de la financiación, del presupuesto. Ha indicado de que se van a hacer las diferentes gestiones también para que ya de una vez se determinen incluso todos estos corredores, las vías para las 4 comunidades de forma afirmada. Se va a hacer entonces trabajos integrales también para el mismo distrito de Quiñota. Hay trabajos importantes en la construcción de la carretera de Ajoito para interconectar a las comunidades como indicaba. Lo propio también del puente carrozable entre Capillanía y Miraflores, también es un importante proyecto del cual se está priorizando y la actual gestión ha indicado de que también se va a trabajar por la educación, por la salud, en este caso los puestos de salud y también el tema agropecuario que Quiñota se caracteriza obviamente por las siembras y también por la producción, en este caso, del cual pues nosotros también nos sentimos orgullosos. Entonces, en tal sentido, se ha hecho una participación adecuada. Nuestros hermanos, como siempre, característico con su guacahuajara, pues han estado también amenizando este bonito, el día de ayer, pues el tema tanto protocolar para el desfile cívico y lo propio también en la sesión solemne. En tal sentido, felicitar en este aniversario. Quería hacer una invitación importante para nosotros, en este caso, ya estamos a puertas de hacer el lanzamiento oficial de nuestro aniversario. Sí, este 21 de junio nosotros estamos cumpliendo 198 años, la capital o la provincia de Chumbivilcas cumple 198 años de existencia. En tal sentido, se está haciendo una convocatoria de parte de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas a través de la Comisión de la Corrida de Toros, tanto el tradicional como el profesional. Queremos hacer esta convocatoria a una reunión abierta, ¿sí?, a todos nuestros criadores de ganado de lidia, de los 8 distritos de la provincia de Chumbivilcas, ¿no? Vale decir, se hace la invitación a Libitaca, Chamaca, Colquemarca, Capajmarca, lo propio para Quiñota, Llusco. Por este lado tenemos a Belilla también, por supuesto. Tenemos un centro poblado que está casi a puertas de ser ya distrito también, que es Pulpera Condes, y entre otros. Entonces queremos invitar nosotros a nuestros distritos de la provincia de Chumbivilcas para que participen en esta reunión que es de suma importancia, sí, para la corrida de toros, tanto la tradicional y también a su vez la profesional, que es al día siguiente. Entonces, ¿con qué fin se está haciendo esta convocatoria? Para que no haya de repente algún inconveniente al momento de seleccionar justamente los mejores ganados que puedan representar en la Plaza de Toros, obviamente, que esto está proyectado aproximadamente para el día 23. Entonces, queremos hacer esta invitación de carácter abierto el día de mañana, miércoles 17 de mayo, en el Salón Consistorial, a las 3 de la tarde vamos a estar con esta reunión. Entonces, una vez más, hacemos esta convocatoria de forma abierta, ya seas no para los asociados también y también los que no son asociados. Hay también productores o ganaderos que son independientes, no necesariamente están dentro de la asociación. Entonces, para ellos también es esta invitación, esta convocatoria a los criadores de ganado de lidia, ¿no? Justamente para hablar el tema de nuestra corrida, tanto tradicional y profesional. Entonces queremos invitar enfáticamente a todos nuestros ganaderos o criadores de ganados de lidia para que puedan participar, estén o no asociados. Y finalmente quería enfatizar que hemos hecho una gran
una gran contribución, si ese es el término. Para nuestras mamitas se les ha llevado pues unas mantitas especiales con un loguito, etcétera, identificativo naturalmente por el Día de la Madre, literalmente a las 22 comunidades de nuestra capital, de distrito de Santo Tomás. Se ha hecho esta entrega en previa coordinación con los señores presidentes y obviamente las mamitas lo han recibido con mucho cariño, con mucha voluntad. Entonces, ayer se ha hecho la publicación oficial de esta nota, el día sábado se ha salido desde las 4 de la mañana. Y luego, bueno, al día siguiente, como hemos visto, pues hemos tenido esta feria espectacular, se ha dado una participación adecuada en el estadio de Condepampa, donde hemos visto variedad de platos, todo a la base, con base de la carne del cuy, lo propio también nuestro plato aquí bandera, pues que es el lechón de chancho, ¿no? El corderito, los calditos también, trucha también obviamente de Puente Arroyo, se ha traído los mejores ejemplares obviamente y los riquísimos platos para que degusten nuestras mamitas. Entonces he hecho una importante jornada el día domingo, obviamente también la presentación artística, han estado artistas de renombre incluso nacional. Ahí tenemos a Sami Perú, Trudy Bosa, la agrupación Yuniana, ha estado Pancho Gómez Negrón con la talla que le caracteriza, el Príncipe de México, que también les ha cantado un poquito más y lloraban nuestras manitas con una bonita interpretación al estilo del Príncipe de México. Y bueno, y para cerrar con broche de oro, pues la presentación de Fresialinda. Fresialinda ha estado en el distrito de Santo Tomás, de la capital de la provincia de Chumivilcas, amenizando y cantándole a la mamá en su día. Lo propio también reconocer, pues, no todo este trabajo mancomunado que se ha hecho entrega de canastas, se ha premiado a nuestras campeonas también de las mamitas al bicentenario. Hemos tenido un campeonato que se ha hecho hace 2 meses aproximadamente y que ha concluido el día sábado en lo propio, y finalmente la premiación, la entrega se ha hecho el día domingo. Entonces se ha hecho sorteos también, se ha hecho una participación incluso del bingo y todo ello con un apagón, que se han llevado un motocar, motolineal, varios electrodomésticos para la familia, para la casa. Entonces se ha hecho un sinfín de actividades, nos ha quedado muy corto el tiempo, más las presentaciones artísticas que también le han dado la talla correspondiente. Sí, entonces, gracias a Dios, felizmente no existe algún tema por ahí de repente que lamentar, algún hecho de repente que se haya podido producir, apartemente de nuestra actividad. Entonces, vale decir que esta organización, esta actividad ha estado controlado, el tema de la seguridad también ha estado garantizado, y todo el espectáculo ha salido tal cual como se estaba pensando. Entonces hemos hecho esta celebración por el Día de la Madre, nuestro señor alcalde y los regidores han estado participando en cada una de estas actividades, desde las salidas a las comunidades para el reparto de estas mantas que se han entregado con mucho cariño a todas nuestras mamitas en las comunidades. Lo propio también en la capital, se ha participado en esta feria, han estado presentes para la entrega de los mismos presentes, las canastas, entre otros muchos. Entonces, se ha tenido una bonita participación. Nosotros queremos felicitar y a su vez también agradecer a nuestras autoridades y obviamente también a nuestras mamitas en su día, que han estado muy contentas, todas, absolutamente, porque ha habido variedad de comida, ha habido participación también obviamente de artistas, incluso ha estado Echarate acá presente en Santo Tomás, ha estado también Quispicanchi y entre otras provincias, obviamente dándole la talla. Por eso ha sido una feria regional, una feria gastronómica regional. Finalmente, para ya ir terminando con esta entrevista, quiero felicitar a los jóvenes deportistas que destacaron en el campeonato regional del Cusco, con una participación obviamente de atletas chumivilcanos que han dado la talla. Se ha logrado obtener 2 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce, ¿no? En diferentes categorías. En este caso se han hecho participación de lanzamiento de jabalina, ¿no? Medalla de oro, en marcha también obviamente, marcha de 5 kilómetros, eso es de velocidad de pique, lo propio también, en 400 metros hemos llegado a obtener la medalla de bronce, y lo propio también en 400 metros, pero en categoría damas, la señorita Milagros Celaya Mendoza ha logrado obtener entonces esta medalla, también este trofeo. Ahora, por su parte, también Roy Celso Guamaní ha logrado obtener la medalla de oro en lanzamiento de pelota.
Entonces es así que nuestros deportistas llegaron a destacar en esta importante actividad que se ha desarrollado entonces el día de ayer. Nosotros queremos felicitar porque este es el entrenamiento, o es el resultado de los talleres deportivos que se está llevando por parte de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, exactamente por el proyecto Deportes de la Gerencia de Desarrollo Social. Entonces, estamos ahí participando, el IPD ha estado lleno total, con diferentes participantes, obviamente, a nivel regional de todas las provincias, y nuestros participantes o nuestros deportistas destacaron, obviamente, y no solamente de la capital de Santo Tomás como tal, también ha estado participando de Lilia, Libitaca, todas nuestros distritos, y que también tienen sus propios logros. Nosotros definitivamente queremos felicitar porque este trabajo mancomunado, trabajo de deporte, pues está dando buenos resultados. Estos talleres deportivos realmente están dando un gran fruto y queremos felicitar a en este caso a los jóvenes participantes también que están destacando por esta importante labor, también destacando obviamente en el sector deportivo. Y bueno, y finalmente quiero recalcar, colega, por favor, esta invitación a nuestros hermanos productores, por favor, de ganado de lidia. El día de mañana vamos a tener una reunión de carácter provincial. Nuestros 8 distritos están invitados, ya sea que estén o no asociados, puedan participar para seleccionar, ¿no? En este caso, pues, iremos la mejor corrida que se pueda, porque, la verdad es a veces cuando el toro es jugado o hay algún problema por ahí, ¿no? Ocurren incluso a veces, muchas veces, desgracias, etcétera, etcétera. Lo que queremos es todo lo contrario, dar un bonito espectáculo, tanto en la corrida tradicional y también en la corrida profesional. Entonces queremos invitar abiertamente a nuestros hermanos de todo el ámbito provincial. Muchas gracias, colega. Dante, te agradecemos por la importante información que nos compartes. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, A nivel nacional, 7 de la mañana ya con 48 minutos en el informativo Guillarico, y 7 de la mañana con 48 minutos a través de Radio La Grande. Amigos oyentes en la provincia de Chumbivilcas, Cheja, Guillarico y con Guaracoche, Guillermo. Efectivamente, Guayajecuna, Panaicuna, Mastarimushay con información con que Radio Surfimante, en Ayata, Radio La Grande, Nesca, Paicuna, Pscayo, Rastaca, Yachtamazecuna, Chaping, Uyarina Coson, Alinta, Yachtamasi, Guajerina Coson, Ima, Guayajecuna, Panaicuna. Vamos con más informaciones, amigos. Cayo Rasta, Guayajecuna, Panaicuna, Tapurica Muchanco. ¿Cuándo va a ser la audiencia de los. Será, acá dicen, saludos desde. ¿Cuándo será la rendición de cuentas de Akira? ¿Será algún día, Ningutaj? Bueno, vamos a los comentarios de transmisión de Facebook. El saludo para Johnny Mamani, dice, se sufrió pero se ganó arriba Alianza rumbo al Tri. Yo no creo que se sufrió, más bien creo que fue una ayuda de, bueno, seamos sinceros, ¿no? El arbitraje estuvo pésimo. Bueno, lógicamente, ahí cada quien tiene su opinión, ¿no? Cada quien tiene una forma de esto. Le están dando la posibilidad, ¿no? Pero bueno, al final, lo que siempre ocurre, ¿no? Cuando ya se van a encuentros internacionales, ¿qué es lo que ocurre, no? Eduardo Arcos Lima dice, hola, buen día, Javier y Guillermo, saludos, buen programa informativo, Guillaricuy. Qué importante es el líquido vital, fundamental para llevar una vida saludable. Saludos para todos los oyentes de Radio Surfui, la voz de todos. Gilbert Abarca Farfán dice, buen día a todos. Hay un cauce de río que pasa por Santo Tomás, capital de la provincia de Chumbivilcas. Es una pena que priorizan fiestas taurinas, dejando a un lado la contaminación que sufre esas aguas que aún discurren por ese cauce. ¡Qué lástima! Bueno, hay una reflexión, ¿no? Elio Sá dice, saludos desde el distrito de Cotabambas. ¿Cuándo será la rendición de cuentas de Akira? ¿Será algún día? Bueno, entiendo que debe estar hablando sobre los 100 días de gestión, rendición, ¿no? de cuentas recién tenemos, pues, ¿cuántos meses? Claro. 5 meses recién, entonces, bueno, se debe referir a los 100 días. Que ya no debería de ser 100 días. Ya deben ser 100... No sé cuántos días es. Ya por lo menos es... Casi 200 días. Bueno, por decir, no digo nomás, sino que, bueno, eso, si es que uno lo va a hacer, si es que alguna autoridad va a decidir hacer una rendición a los 100 primeros días de gestión, que lo haga a los 100 días.
Porque no tiene sentido hacerlo después. Bueno, en realidad son 100 días. Ahora puede ser 130 días, no hay problema. No habría ningún problema. Pero Javiercito, yo te digo una cosa, que sea, aunque sea los 30 primeros días, 100 días, 150 días, 200 días, pero eso sí con la presencia de la población efectivamente. Real, población real. No y con... no, Guillermo, voy a ser acá muy sincero, ya, y no como otras municipalidades que han obligado a sus trabajadores, de seguro que por ahí están escuchando, han obligado a sus trabajadores, incluso de esta forma, Guillermo, a sus propios trabajadores que son lógicamente de la zona. Y de sus proyectos también, ¿ah? Y les han dicho... Pero sí, es obligatorio que vengas a la rendición de cuentas, pero yo tengo otras actividades, no me corresponde ir. No, vas a venir, vas a ir sí o sí. Ojo, cuidadito que me vayas con ropa de la municipalidad. Con uniforme. Cuidado que vayas con uniforme, cuidado que vayas con ternito, con camisita. No, vas a ir con ropa típica, eso es obligatorio. Yo voy a estar fiscalizando. Ahora, falta que, fíjate, una vez que ya diga, ya voy a hacer el informe de los tantos días. Ajá. Pero ¿cuándo, señor alcalde? Chaychata Javairoso, ¿cuándo hay fiesta brava acá en nuestro pueblo? ¿No? De repente hay una... fiesta brava, corrida de toros, que es donde va toda la gente, ¿no? Entonces chay puncho raeroso, entonces ya richon kuyakta wagman y caimanta yapan trabajado con ata, solamente que informe ma pasai camuchonco. Ahora sí, y además ahí tienen, digamos, por WhatsApp, tienen un grupo de WhatsApp los trabajadores, y ahí dicen, ¿no? Aplausos para el alcalde, ya, sigan aplaudiendo, una y otra vez, ¿cómo es la tajleaperos, no? Claro, los tajleaperos. Pero, o sea, ¿qué es lo que pasa, amigos oyentes? Que prácticamente algunos funcionarios, incluidos regidores, están obligando a los trabajadores para que asistan a este tipo de reuniones y que estén en la sección de tajleaperos, ¿no? Bravo, ahí está, cuando en realidad la población está en otro sitio. Y eso grave, está pasando en varias municipalidades. Claro. Y otra cosa, Javier, lo más grave es esto. O sea, que si tú no vas, te amenazan con descuento. Con descuento. Entonces, Seina, alcalde de Mayacten, aplausos, aplausos. Después, nuevamente, ni siquiera ni 2 minutos habló, aplausos. Aplausos. Seina pone acá, oye, pero ¿dónde está la honestidad? Que tanto en su campaña electoral han dicho, honesto gobierno, honesto, limpio, transparente. Sí, pues. Y están ahí metidos hasta los propios regidores. Los regidores no es para que sean tajleaperos, sino son los fiscalizadores. Hay que tener honor, pues, señores funcionarios, o en este caso representantes que son los regidores. No deben de esta manera, empezando recién. Esto se ha presentado en varias municipalidades, esas características. Entonces, cierto ya pasa, ahí está. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo en varias municipalidades en este famoso rendición de cuentas de los 100 primeros días de gestión. Bueno, si usted, señor alcalde, está con toda la predisposición, hágalo. Si ha cometido errores, está bien. Lógico, pues. Ojo, señor alcalde, señores funcionarios, ojo, hay algo muy importante que ustedes y todos tenemos que entender, y población también. Son los primeros días, es la primera etapa. Uno no entra sabiendo, uno no entra ya con todo el conocimiento, con todo el bagaje. Está bien, si se han equivocado, ok, no hay ningún problema, pero estamos justamente en ese momento de corregir muchas cosas, de hacer bien las cosas, de escuchar a la población. Guillermo, al respecto de la pregunta de uno de nuestros de Elio Sá. Bueno, a través de redes sociales, la Municipalidad Distrital de Akira anuncia la audiencia pública de rendición de cuentas e informe de los 100 días de gestión municipal. ¿Cuándo va a ser, amigos oyentes? Va a ser en la Plaza de Armas de Akira el día miércoles 24 de mayo a las 10 de la mañana. A través de estas redes, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Akira, el ingeniero Adolfo Arredondo, invita a la audiencia pública, dice,
de rendición de cuentas e informe de los 100 días de gestión municipal convoca a los representantes de las instituciones públicas y privadas, autoridades, dirigentes, organizaciones sociales, medios de comunicación, ahí está medios de comunicación, y público en general a participar de este evento tan importante. Me parece interesante. Hay dos cositas que quiero opinar. Ya no sería, no sé si 100 días. No. Bueno, ya eso digamos un tema aparte, pero lo que más me llama la atención es el hecho de que lo van a hacer públicamente en la plaza. No en un sitio cerradito, ¿no? Donde, digamos, puedan conglomerar solo la gente, digamos, de confianza. No, sino que va a ser de apertura pública, donde, digamos, cualquier poblador que esté transitando se va a poder parar ahí, escuchar un poco y en función a eso poder opinar, ¿no es cierto? Y eso nos parece interesante. Ali Micheja, ingeniero. Bueno, por lo menos, pero hay que actualizar, ingeniero, Adolfo, por favor, hay que actualizar eso y hay que decir 130 y tantos días. Yo creo que no hay ningún problema. O sea, decir al día en que usted está presentando su audiencia o está presentando su rendición, a ese día tiene que ser, no a los 100 días, pues. 100 días ya pasó ya. Cheja, Obergocha, Adolfo, un abrazo para usted, porque efectivamente en la plaza pública hay que hacerlo esto para que la gente abiertamente, no solamente los invitados, tampoco los que vayan a ir a tajaperos, ¿no es cierto? Entonces, que esté totalmente abierto, los que deseen participen ahí. Muy bien, entonces el 24, ¿no? Bueno, la fecha, amigos oyentes, está programada para el miércoles 24 de mayo en la plaza a las 10 de la mañana. 7 de la mañana con 52 minutos a través de WhatsApp. El saludo en Pamputa para Oliver Chávez Conilla. Añay Guaycay, gracias por la sintonía. Amigos oyentes, mucha atención de Azacasic, Azacancha, Quello, anexos. El día de mañana, miércoles 17 del presente, se va a hacer presente el camión compactador de residuos en dichas comunidades a partir de las 7:30 de la mañana, incluido Añocalla y Poqueray. Facebook, Guillermo, el día de hoy también hay actividad en Quello. Hoy día campaña de salud. Campaña de salud. Ya estamos en una calle, ahora está, ya está, una campaña de salud. Caixen Chaypi, ñahuita, Kirutawan. Ñahuita, Kirutawan, Chakiruña, Caixen Gips. Chakchakiri Kasancho, Orjochikunapa, Manapañacho, vale, Jarraña, Asnation, Cheja, Chaychata, Alchaira Chican, Papacito, aprovecha, mamacita linda, Warmacunata, Aperi, Chaychata, Jampiri, una copa, Warmacuna, pues Chaira, Joyaras, Cachan, Paigunaps, entonces, Ñacha, Kiruchan, pues aves picado, picas, Cachan en Coe. Entonces, bueno, Chaychata arregla Jampira chica mucho, ¿ya? Allá está, Chaypiña Cachan, Carpacuna, sobre todo, Ñave, Jawacachuna, Medichicunapaj, Chaymanta, quiero Jawachikunapa. Chay mi cachen le estamos de a dejar de Facebook, pero era coche Eduardo Arcos Lima, Nichami. Alianza solo gana con ayuda. Con equipo. Opinión de nuestros oyentes, ¿no? Cindy Roque Maldonado dice: saludos colegas. Aquilino Tito Sánchez dice: buen día, por favor no se olviden de mi comunicado de recojo de basura de las comunidades de Azacasi, Azacancha, anexos, por favor. Comunidades de Azacasi, Azacancha, Quello, miércoles 17 del presente, camión compactador de residuos sólidos estará presente en dicha comunidad a partir de las 7:30 de la mañana, incluido Añocalla y Poqueray, que Huillarico y Municipalidad Provincial Tambo, Bambanes, Camanta, Chillaremos. Vinayata Javier, Ejecon, Achatón y a Perú, Matipae, pues, Nispa, Nevayanco, ya, Jonjaja, Yactamanta, atención, Yactamazecuna, Pajarin, miércoles, Chunca, Hancherneo, Punchacay, Mayo, Quilapi, Pajarin, Pajarin, Yactamazecuna, inscripción, Canja, Yapayan, Huaynacuna, Sipascuna, a ver, Piconan, allá, Chunca, Hancherneo, Huataña, Casa. Entonces, inscribicamos Nequiches, libreta militar, Chaja, Canja, Cay, Municipalidad de Jonjaja, Chepe, desde las 7:30 de la mañana, por el Nequich, Canja. Yapayan, Sipascuna, Huaynacuna, ya, Ama Jonjanguicho. 8 de la mañana en punto. En breve estamos ingresando ya con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Mientras tanto, escuche bien, Dina Boluarte ha anunciado que retirarán, que retirarán a profesores que enseñen ideologías políticas a los escolares, amigos oyentes. Dina Boluarte manifestó que los profesores deben contar con una capacidad pedagógica y no ideologizada para confundir la mente de los niños en los colegios. La presidenta Dina Boluarte anunció
este lunes que si detectan a profesores enseñando ideologías políticas a los escolares, serán sometidos a un proceso administrativo para ser retirados de los colegios. Así lo indicó durante un evento por la semana del MIPE. 8 de la mañana con 1 minuto, amigos. Yo ya riña, na puncho mantañoga, guayjerikushanek, chiri, guayactamazuna, pasemos con un puncho pajarintawangmi. Cheja, guayjekuna panegona, alinzata pistóricos, guayjekuna panegona. 8 de la mañana con 1 minuto. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. De la mañana con 1 minuto en el informativo Huillaricui. Vamos con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional en la voz de Naida Herreros. Naida, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. ¿Qué tal, Javier? Vamos a iniciar con las noticias de circulación regional. Iniciamos con el diario Pregón. En este caso habla de buscan a hombre en La Laguna. Vecinos alertaron a las autoridades de que un hombre en presunto estado de ebriedad ingresó a las frías aguas de la laguna de Pachua y de esta forma no retornó, dejando sus prendas de vestir en las orillas. El hombre se habría ahogado y la policía busca sus restos con ayuda de los botes. También menciona este diario que Apurímac está en alerta epidemiológica en relación a la expansión del dengue, así que hay que tener mucho cuidado. El diario del Cusco. Cusco encabeza la lista de obras por impuestos. En la región hubo algunas malas experiencias con propuestas similares, pero ahora se deben maximizar exigencias para mejorar resultados. Cuando se logra honestidad en procesos para definir a ejecutores de obras, se logran óptimos resultados y eso debe garantizar al GORE del Cusco. Seguidamente tenemos diario El Sol de Cusco. Nos dice, víctimas de esterilizaciones forzadas exigen justicia. Tras 25 años, más de 2.000 mujeres agraviadas de esta región piden celeridad en el proceso legal por el delito de la humanidad registrado durante el gobierno del ex dictador de Alberto Fujimori. Ahora continuamos con las noticias de circulación nacional. El Comercio menciona, gobierno rechaza las declaraciones idealizadas de Petro y AMLO. Los presidentes de Colombia y México siguen sosteniendo un discurso falso sobre el golpe de Estado que dio en diciembre el pasado Pedro Castillo. Canciller Gervasi advirtió que dichos mandatarios tienen un interés de tergiversar la realidad con el aparente fin de ocultar los problemas de su país. También este diario menciona que el sector construcción cayó al 12,42% y producción del agro se contrajo en 2,56%. Diario Gestión. Sector construcción e industria son los que más restan crecimiento. La economía avanzó solo 0,22% en marzo. Resultado no alcanzó para evitar caída de 0,43% en el primer trimestre. De esta forma, el empleo en Lima crece a su menor nivel en 25 meses. Seguidamente tenemos La República. Gobierno da marcha atrás en lotes para Petroperú. Pese a los anuncios del Ministerio de Energía y Minas, Petroperú fue dejado de lado en la conducción al 100% de los lotes petroleros de Talara. Petroperú afirmó que la petrolera estatal tendrá una participación parcial y será socio económico del inversor que asuma la exploración. Perú 21. Cerrón sería el verdadero defensor del pueblo. Sí, Marianela Ledesma señala que el cerronismo y el fujimorismo están jugando en pared. Dueño de Perú Libre podría intervenir a través de Josué Gutiérrez en la elección de jueces y fiscales. Diario El Correo nos menciona acerca de AMLO golpista.
En nuevo arrebato, Andrés Manuel López Obrador decide mantener por la fuerza titularidad de Foro Económico Comercial y vuelve a entremeterse en la política interna al desconocer a Dina Boluarte y pedir la liberación de Pedro Castillo. De esta forma, el mandatario de México anuncia que entregará presidencia de Alianza del Pacífico, que no entregará presidencia de Alianza del Pacífico al Perú. Diario El Peruano. Apoyan reactivación de las micro y pequeñas empresas. Gobierno destinó más de 176 millones para compras públicas que beneficiarán a 1.500 de estas unidades productivas. Instalarán mesa de trabajo a fin de analizar la simplificación administrativa a favor de la formalización del sector. Seguidamente tenemos el diario La Razón. Estalla guerra con México, nos dice. Canciller Gervasi repudia insultos de López Obrador y anuncia sanciones e intervenciones para sabotear Alianza del Pacífico. Perú denuncia complot internacional para victimizar a Pedro Castillo, golpista. Diario 1 nos dice, fusilamiento para los corruptos. Antauro Humala, en una entrevista exclusiva para Diario 1, mencionó que el documento de la Constitución de Fujimori y Montesinos, ante todo, es papel higiénico. El líder etnocacerista señaló que Castillo es un ladrón de gallinas, indefendible y moralmente. Eso es un desastre para la izquierda peruana. Continuamos con el diario Ojo. Se menciona hambre se ensaña con pobres. El 36.2% de peruanos en pobreza no lograron comprar alimentos con calorías mínimas para tener una vida saludable. En Lima, problema alcanza a 4 de 10 familias de escasos recursos y afecta fuertemente a Cajamarca, Huánuco y Puno. Y finalmente tenemos el diario del País. A control remoto. Parlamentarios critican a la presidenta por querer salir del país cuando hay un despegue económico, hay inseguridad, falta de empleo y caos social. De esta forma, Dina Boluarte presenta proyectos de ley para manejar el gobierno a través de la tecnología. Estos serían todas las portadas de circulación nacional y regional de todos los diarios, Javier. Perfecto, Naida, te agradecemos. Muy buenos días. Gracias, hasta luego. 8 de la mañana con 8 minutos en el informativo Huillaricui. Usted está siendo informado a través de Huillaricui. Vamos con más información a esta hora de la mañana, amigos oyentes, y es que Dina Boluarte presentó proyecto de ley para ejercer la presidencia de forma remota por viaje al exterior. Escuche bien, amigos oyentes. La iniciativa del Poder Ejecutivo señala que de no contar con vicepresidentes en ejercicio, la presidencia será ejercida empleando las tecnologías digitales. El titular del MIDIS dijo que la propuesta es para cuando la presidenta salga del país. Bueno, el gobierno remitió al Congreso un proyecto de ley que plantea que la presidencia de la República puede ser ejercida de forma remota en caso de viajes al exterior y cuando no haya vicepresidentes en ejercicio. A través de un oficio dirigido al titular del Parlamento, José Williams, la presidenta de la República, Dina Boluarte, envió dicha propuesta que establece modificar la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo para desarrollar el encargo y gestión remota del despacho presidencial. Según dicha iniciativa legislativa, de cumplirse las condiciones previas referidas, el presidente se mantendría a cargo del despacho de forma remota empleando las tecnologías digitales. Bueno, la última palabra lo va a tener el Congreso de la República. 8 de la mañana con 10 minutos en el informativo Huillaricui, hora de la información en el plano deportivo. En Huillaricui, Surfo y Deportes.
8 de la mañana con 10 minutos en el informativo Guillarico. Y bueno, no sé si... Llegó el Kaiser, ¿ah? El Kaiser Zambrano, no sé. No sé si vergonzoso lo que pasó ayer con Alianza Lima. ¿Qué pasó? Ahora, porque mira, prácticamente los goles que concedió. Bueno, el arbitraje, ¿no? Bueno, cada quien con sus opiniones, pero lo cierto es que tras revisar las imágenes, pues bueno, se ve claramente cómo estaban en offside los jugadores y a pesar de eso se convalidó, digamos, los goles. Error de Garrafales, ¿sabes cómo estás? William, por favor. Javier, buenos días a nuestros amigos oyentes. Adelante. Bienvenidos al bloque deportivo. ¿Cómo están, amigos oyentes? Unos felices, otros también. Bueno, Guillermo Recharte dice que no hubo offside, las jugadas fueron lícitas. Pero en este caso, sí hay que reconocer que el árbitro se equivocó. Son 3 jugadas determinantes para un partido en el que la Alianza Lima pudo vencer por 2-1 al Municipal. Gran partido del Municipal, buen elenco también que está por ahí con Ángel Comiso tratando de subir de media tabla para arriba, pero el Alianza Lima, de la mano con el árbitro, ¿no? Venció por 2-1. Pero bueno, son jugadas, se dieron. Lo cierto es que ayer también apareció el Kaiser Zambrano, que anotó el segundo gol, hizo 2 goles, un doblete de Kaiser Zambrano, y ayer anotó el segundo determinante para que el cuadro de la Alianza Lima se reafirme con 8 puntos de diferencia al segundo lugar, que es el Universitario de Deportes. Muchos cuestionan, ¿no? Dicen, por ejemplo, el Universitario de Deportes cayó ante el Alianza Atlético de Sullana por culpa del árbitro, dicen, porque expulsó a 3 jugadores del Universitario, hubo polémica en determinados pasajes del encuentro. Ahora, ayer pasó lo mismo en el Matute, una caldera se ha vuelto el Matute, con presencia de un público repleto en las graderías del Matute. ¿Cuántos entran al Matute, mi estimado David? Creo que entran 20,000. 18,000, no, un poquito más. Pronto ese estadio se va a volver al estilo del Tottenham, allá en Inglaterra. Hay una decisión importante, ojalá que sea así. Bueno, infraestructura deportiva es fundamental para también albergar partidos internacionales. Y ojalá no se apague más la luz en este estadio. 8:13, entonces puntero absoluto el Alianza Lima, luego de vencer ayer al Deportivo Municipal. No importa los medios si con ellos se alcanzan resultados, dice nuestro colega Guillermo Recharte. O sea, no importa si el árbitro cobra o no cobra offside. Bueno, son 8 puntos importantes de diferencia. ¿Y quién le sigue? El Universitario de Deportes, ¿no? También por ahí atrás está el Cusco FC, está el Manucci, pero bueno, yo creo que la Alianza Lima ya con este partido se corona campeón del torneo Apertura de la Liga 1 Betson 2023. Y ayer, bueno, ya nos ha visitado David Ortiz, es hincha del pedacito de cielo del Deportivo Garcilaso. Ayer ganó. Oye, no, yo no le daba al Deportivo, yo no le daba. ¿Cómo estás, que David? no? ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Aquí está la voz oficial. Ya, pero dime, tú que eres socio del Deportivo Garcilaso, ¿qué tal el encuentro ayer? Bueno, visto, ¿no? después de casi 9... Tampoco lo vio. No, sí lo he visto. Seguidor. Sí lo he visto, definitivamente que sí. Después de 9 partidos sin conseguir una victoria, ayer finalmente se rompió esta racha. Y es el tercer partido de este nuevo entrenador, Jorge Célico, ¿no? Bueno, sí, hay manos, se nota. Definitivamente que sí. Creo que los jugadores también están motivados. Los jugadores están con otro cheat para poder alcanzar pues, los objetivos, básicamente, ¿no? Jorge Célico. En un principio, pues el objetivo del Deportivo Garcilaso, como el año pasado subió a Primera División, es mantener la categoría, ¿no? Pero está de tabla para arriba, ¿no? De media tabla para arriba. Puede alcanzar todavía. Claro, creo que aún se puede conseguir, ¿no? Por lo menos llegar a un quinto lugar. Va a depender mucho también. Falta la segunda rueda, ¿no? Sí, ayer ganó 4-2 al Melgar de Arequipa, en su casa. De visita, ganó el Deportivo Garcilaso. Con 2 golazos, hay que decirlo, de Kevin Quevedo. Yo me quedo con Kevin, el gol de media cancha de Kevin. Golazo. Creo que va a ser el gol de la... Sí, yo creo que el gol del año del torneo, tal vez, ¿no? Tal vez hay otro por ahí, pero buen partido. El siguiente partido es con Alianza Atlético de Sullana en Cusco, el 20. Cusco, ¿no? En Cusco, el 20. Y bueno, se vienen... ¿Cuántos partidos más quedan para finalizar el torneo? 3 partidos más. 3 partidos más. Ya fue, ¿no? sí. Claro. Ahora, esperemos pues que la población, el hincha, sobre todo... Haz un llamado a los hinchas que puedan ir al estadio Inca Garcilaso de La Vega. Hay que llenar el fin de semana las graderías del Inca Garcilaso de La Vega. Perfecto. Definitivamente el garcilaciano siempre está ahí. En las buenas y en las malas. Hay muchos acá en la provincia está también. Bien, está ahí el Garcilaso. Hay mucho gato también por acá por... Sí, ¿no? Gatos techeros. Cotabambas. Aquí también hay harto gato, ¿no?
¿no? No, sí, por acá también hay aquí en bastante Campamento, gatos. ahí también hay harto gato techero. También quiere hablar, creo, el hincha de la Alianza, no sé si... No, ese hincha no sabe cuántos entra a su estadio. Bueno, ahí están los resultados, gracias David, del Deportivo Garcilaso. Ayer venció por 4-2 al Melgar de Arequipa, que no la está viendo bien. Lo cierto es que también hay mano de técnico ahí. Hemos podido apreciar de que el señor Célico es un entrenador experimentado, el estilo de Fossati en la U está marcando la diferencia. Y los jugadores se han enchufado nuevamente. Ayer buen partido de Kevin Quevedo, ¿no?, que anotó un doblete y un golazo sobre todo en el segundo tiempo. Bueno, hoy tenemos Champions, mi estimado Javier. Hoy juega el Inter ante el Milan, partidazo allá en Italia, partido de vuelta. Recordemos que el Inter venció 2-0. Todo hace pensar de que el Inter se lleve pues este partido y vaya a la final después de muchísimos años en esta Liga de Campeones. Pero vamos a ver qué pasa, todavía no está nada definido, son partidos de la Liga de Campeones y todo puede suceder. 2 de la tarde es este encuentro importante que se sostiene por la Liga de Campeones, y mañana el partido más esperado, me parece, es el de el Manchester City ante el Real Madrid. Manchester, jugando de local, tendrá que hacer prevalecer esta condición y con ello pasar a la final de este torneo de la Liga de Campeones. Vamos a ver qué pasa. 8 de la mañana ya con 17 minutos, 8 con 17 minutos, vamos con más informaciones deportivas y como habíamos indicado vamos a revisar la tabla de colocaciones, también cómo quedó este torneo de la Liga 1 Betson 2023 luego de los resultados de ayer. El Chicho Salas ayer, por ejemplo, en declaraciones dijo, esto es realmente la tabla como debería estar, ¿no? Porque 8 puntos de diferencia al segundo lugar ya bueno hace de que la Alianza Lima se corone prácticamente campeón de este torneo. Falta el otro partido, yo creo que con ello más ya estaría bien. Y ojalá que esto también se traduzca en resultados en la Copa Libertadores de América. Alianza Lima tiene 36 puntos, le sigue Universitario de Deportes con 28, bueno, hay mucha diferencia de goles ahí y también de puntos. Más atrasito está Carlos Amanucci con 26, Cusco FC con 26, Universidad César Vallejo con 23, Sporting Cristal con 22, Sport Huancayo con 21, Cienciano con 21, Deportivo Garcilaso también tiene 20 puntos, han escalado bien. ¿Y quienes están peligrando en el último lugar de la tabla con posibilidades de baja, aunque falta el torneo clausura, reitero, pero ya las diferencias en puntaje también se están dando? El Deportivo Binacional tiene 12 puntos, los que están peligrando ese es el Sport Boys, que tiene 8, y la Academia Cantolao solamente 6 unidades. Bueno, vamos a ver, seguramente las reformulaciones, la reingeniería, todo lo que signifique, digamos, mejorar en el plano futbolístico, deportivo, estos equipos tendrán que hacer algo para el torneo clausura. 8 con 18 minutos, bueno, y ayer también en la tienda del cuadro dorado, le llaman así, allá en Cusco, el Cusco FC despidió a una de sus figuras importantes que tuvo más o menos en 10 años de fútbol y de trayectoria. Hablamos del Chapu Ramúa, que ayer en una conferencia de prensa en la Casa Dorada, desarrollada en un evento importante con la presencia de todos los jugadores que le dieron su despedida al Chapu Ramúa, le dijeron hasta otra oportunidad. Gran jugador, sin duda, persona excelente también, bastante apegado a las divisiones menores y es un jugador que ha demostrado ser un ídolo en este equipo. Le dijo adiós al Cusco FC, se está yendo a otro equipo, dijeron, posiblemente sea el Manucci o incluso el Cienciano del Cusco. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que el Chapu Ramúa se despidió entre lágrimas ayer en una conferencia que se dio en la Casa Dorada. 8 con 19 minutos, vamos con las últimas informaciones deportivas, amigos oyentes, y André Carrillo también se despidió de su técnico Ramón Díaz, este técnico argentino muy bueno que estuvo allá en el Al Hilal, el equipo de André Carrillo, y él le dio pues sentidas palabras también. Fuiste más que un entrenador para nosotros, le dijo André Carrillo a Ramón Díaz, que allá están haciendo fútbol bueno, de gran nivel, y por supuesto también con la contratación de jugadores importantísimos e incluso con la posibilidad de que ahí termine su carrera Leo Messi. 8 con 20 minutos, la última información deportiva desde Italia se viene con la presencia y las posibilidades que tiene Gianluca Lapadula, que está acaparando elogios allá en Cagliari, equipo de segunda división, pero que él es el máximo goleador, tiene 20 unidades, 20 dianas para
Gianluca Lapadura, que está llegando finito a lo que va a significar en el mes de junio, ¿no? Los partidos amistosos de la selección peruana ante selecciones asiáticas. Y con ello le ponemos punto final a la información deportiva, amigos oyentes. Los invitamos a continuar con la programación. Este fin de semana hay fútbol del torneo local, pero a mitad de semana, hoy martes y mañana miércoles, tenemos Liga de Campeones. Javier, nos despedimos. Gracias, William. No se olvide, por favor, aunque esto es extradeportivo, pero es de un jugador, ¿no? De el Cuto Guadalupe. ¿Qué pasó? Perdió la fe. Perdió la fe. Porque le hicieron una amague, le hicieron una jugada, William. Bueno, ya. Es penoso, ¿no? Sí, lo pues, que ha pasado lo que pasó. con Cuto. Espectáculos, que siempre a veces también pasa en el fútbol. Bueno, en este caso, en nuestro país. Punto final de la información deportiva. Nos despedimos, Javier. Mañana estamos volviendo con los resultados de la Champions League y con toda la información deportiva. Adelante. 8 de la mañana con 21 minutos en el informativo Willaricuy. Gracias, William, por la información. Vamos, don Guillermo. Usted está siendo informado a través de Willaricuy. 8 de la mañana con 22 minutos, don Guillermo. Yo entiendo perfectamente, como todo hincha también, a ver si ponemos las imágenes, como todo hincha también, siempre apoyando a su equipo, ¿no? Lo cierto es que ayer, y esto vamos a ser muy concretos con el tema, ¿no? El Deportivo Municipal se ha pronunciado tras horroroso arbitraje frente a la Alianza Lima. Ellos han hablado sobre el tema. No sé si le gustaría escuchar un poco más. Falta que los jueces hayan sido aliancistas también, ¿no? Bueno, la verdad no sé. Lo cierto es que si usted ve el encuentro deportivo, y todos están de acuerdo de que hubo error de arbitraje. Bueno, ahí puede haber un tema de que se puede especular, ¿no? De que estuvo a favor o que ya está apagado, que la federación también siempre apoya a ciertos equipos. No sé, tantas cosas que se pueden especular. Pero lo cierto es que el día de ayer en el encuentro deportivo se ha visto un error en el arbitraje, muy considerable. Bien, amigos, 8 de la mañana con 28 minutos ya, así que le voy a dejar con una paneicona pasaporte, yo le quiero escuchar a Javier. 8 de la mañana con 23 minutos. 23, ¿eh? 28, no cansan ya, o sea, pasan. Bueno, entonces le estamos con atención que sean que Willaricuy Huerajocha, porque que hay jueves 18 tan canja baja tamboamba yachtapi que hay Juñonacuy, importante reunión en el que van a tomar parte representantes de instituciones, sobre todo el Poder Judicial va a estar ahí, que hay Parlanaco y Canja, Rimanaco y Canja, Yachtamasecona. Entonces, Chaypagme, atención, Guayajecona, Panaicona, Guajerecuchanco, Yapaña, representante con la Churburinequespaj, Justicia Manta, Rimairo Sunchis, Nespa, Yachtamasecona. Y además también hay en este caso, hay recientemente el Congreso de la República ha aprobado, atención ya con votación definitiva, amigos, atención, este proyecto de inversión pública en que los gobiernos regionales y locales pueden construir, digamos, infraestructura para el Ministerio Público y también para el Poder Judicial, si es que no lo tienen. Entonces sería bueno que el día jueves, en esta reunión tan importante, puedan también conversar con las autoridades si hay posibilidades de que puedan construir las sedes judiciales, porque efectivamente están improvisadamente en casas, están funcionando. Sí, pues, ¿no? Mana Canchori, que algo formal. Palacio Municipal no hay, Palacio Judicial no hay. Sí, pues. Si no, o así ya funciona en Chaype. Entonces, Chaype, Chacay, Ñatas Kay, aproba Cuña, Yachtamasecona, porque gobierno regional o municipal de Cuna, Jatarichinkumami, Yachtamasecona, Palacio Judicial, Nisjata. Chaype, Parlana Coipe, Yachtamasecona, Justicia Manta, Rimairo Sunchis, Chaype, Aoeje, Sumata, Rimairo Achis.
8 de la mañana con 25 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes, canciller Ana Gervasi expresó su rechazo a declaración de Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro contra Dina Boluarte. Kishki huera cosa cuando requiere Maiko Shanguri y mi manata. Es que en su magta parece que tupa de chango, es que en comandante para ir a acuerdo con Reque, porque efectivamente se han casi en y además también México quiere darle asilo a uno que está purgando condena, cárcel en su país. En este caso, la información vamos a buscarlo para poder dar a conocer un poco más a detalle, porque parece que durante el gobierno de este Obrador podrían pues asilarse delincuentes, podrían asilarse también asesinos y una serie de personajes que están vinculados con la ideología comunista, prácticamente. Sí, pues. Así está la cosa. Más información, amigos oyentes. En el plano regional, 14 años de cárcel para sujeto que abusó de su hija en Andahuaylas. Ni se cree que la está más, digamos, cuando usted ya tiene un adolescente o una pequeña en casa, sea mujer o varón, tenga mucho cuidado, porque lamentablemente el entorno más cercano, uno dirá, no, pero es su papá, pero es su tío, pero es su primo. Tenga mucho cuidado, porque ahí en ese entorno muy cercano es donde lamentablemente están ocurriendo los abusos. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Andahuaylas logró que el Poder Judicial condene a 14 años de cárcel a un imputado de abuso de su hija menor de edad, hasta en 3 ocasiones. Y los hechos sucedieron en la ciudad de Andahuaylas. El padre de la víctima aprovechó el viaje de trabajo que hizo la madre de sus 3 hijas menores para meterse en la cama de la víctima de 9 años de edad. Y mañana que guaracoche Guillermo. Ay, vida, sí, me voy a dejar una panecuna que la ducha ya antes picar con una cheta en roachan que ya estamos una vez nos cuidamos, ¿no? Guasio piche pasar en ya estamos una confianza van pasar que morir que familiar con una cheta abusar a tamón cosa nada ya estamos una. Lo que les decía, amigos, atención, 8 de la mañana con 27 minutos, que México quiere dar asilo a ex líder guerrillero de Guatemala preso actualmente por asesinato. Atención al presidente López Obrador, que es a su fiel estilo, sin ofrecer más detalles sobre su justificación para indultar a Macías López, ni sobre las gestiones diplomáticas para su indulto. La Interpol lo arrestó en el 2020, dicen, bajo acusaciones de asesinato. Vamos a ver de quién se trata, amigos. En este caso, el presidente mexicano, Carlos Manuel López Obrador, dijo que su gobierno busca que Guatemala indulte al ex líder guerrillero Julio César Macías López, alias César Montes, y darle un asilo en México. Es una persona, un dirigente que participó en Guatemala y está acusado de algunos delitos. Está preso y ya es una persona mayor, y si se está buscando con Guatemala ver la posibilidad de que se le indulte y que se venga a México, que se le dé asilo en nuestro país, ya lo estamos viendo. Imagínate. No sé cuántas cosas más tendrá que pasar con este López Obrador hasta que termine su gestión. Lamentablemente, amigos, esa es la realidad que está haciendo este señor, y ahora pues no quiere soltar importantes cargos que le corresponde al Perú también, más bien se dedica a ofender, y dice, con todo respeto, le dice así todavía con todo respeto, señora Dina, usted le designa palabras en realidad que no es así, pues como quien dice, con todo respeto, usted es un no sé qué se le puede decir a este señor presidente, pero en realidad creo que no se está comportando a la altura de un mandatario de un país. Sí, pues lamentable, ¿no? Amigos oyentes, llegamos a la parte final del informativo. Guillarico y Guayacaycuna, Panicuna, muchísimas gracias por la preferencia, por la sintonía en Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio La Grande en Chumbivilcas y a través de la amplitud modulada y frecuencia modulada en la provincia de Cotabambas. Le ponemos punto final al informativo Guillarico. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui.
Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.